referencia a la parte de lo que es el sistema cardiovascular, o sea, el corazón y el gran circuito de conductos que existe. Entonces, ese sistema circulatorio, en cuanto a funcionalidad, tendrá como misión transmitidos, ¿sí?, que se encuentran en la sangre, junto con gases y electrolitos y otras sustancias o nutrientes para satisfacer las necesidades de los tejidos y los órganos. Aparte de eso, recoge las sustancias de desecho de esos metabolismos, especialmente el dióxido de carbono y otras sustancias químicas como los desechos de las pirimidinas y otras sustancias relacionadas para poder eliminarlas del cuerpo. Ese sistema circulatorio está compuesto por un sistema cardiovascular que, como les había mostrado, entonces es un corazón y los vasos que están alrededor o en toda la superficie del cuerpo humano. Aparte de eso, hay un sistema paralelo que es el sistema linfático, que tiene un origen en los tejidos y conformaciones orgánicas, y también tiene un tipo de tejido especial que va transportado por unos conductos que también son especiales, que serían los conductos linfáticos, y hacen parte de un sistema en general, que es un sistema linfático, que cada órgano, cada estructura también lo tiene. Entonces, sobre el sistema cardiovascular, tengan en cuenta que el corazón, ya aparte de lo que es un órgano, también se tiene que es un circuito de dos bombas, ¿sí? Una bomba derecha y una bomba cardíaca izquierda, y estos circuitos son de uso continuo y están conectados con los vasos sanguíneos a un sistema cerrado que hace retroalimentación. Entonces, si uno observa, el corazón es el centro de ese gran sistema cardiovascular, y ese corazón tiene una conformación hacia la derecha, un sistema que está conformado de lo que llega de la sangre venosa hacia la parte pulmonar, y el corazón de la izquierda que bombea la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo humano. Entonces, dentro de esa característica de bomba, ustedes tienen que ver que hay una bomba que maneja todo lo que son los vasos arteriales y otra bomba receptiva que hace la función de recoger la sangre venosa de esos vasos. Entonces, se puede decir que los vasos arteriales son impulsados y llegan hacia los órganos, y que los vasos venosos llegan al corazón con el sistema de drenaje especificado. El corazón como tal, ustedes van a ver que en la etapa embrionaria sigue siendo de la lámina del mesodermo. Hay unos genes especiales que codifican las cavidades, porque en un principio el corazón es un tubo, y ese tubo se divide en dos, y después esas dos cavidades se pliegan para transponerse, hagan de cuenta como haciendo una X de esa parte del tubo, y lo que pasa es que finalmente quedan cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos. Entonces, hacia la derecha, en la parte derecha, hacia la vena cava superior y hacia la vena cava inferior, vamos a tener la conformación de lo que es el atrio derecho. Quiere decir que el atrio derecho llegan las dos venas cavas, la superior y la inferior. La vena cava superior trae el drenaje venoso del cerebro, del cuello y de los miembros superiores y la zona torácica alta. La vena cava inferior trae el drenaje venoso de los miembros inferiores, de toda la parte abdominal, renal y pélvica que puede estar en el cuerpo humano. Sobre el lado izquierdo estaría el atrio izquierdo, donde llegarían las cuatro venas pulmonares, vienen en pares, y esas venas ya traen sangre oxigenada para que eso pase al atrio izquierdo, después al ventrículo izquierdo, y posteriormente se distribuya por la aorta. Entonces, en conclusión, el ventrículo derecho va a dar la salida a la arteria pulmonar, y el ventrículo izquierdo va a dar la salida a la arteria aorta. Entonces, estos son los plegamientos del sistema embrionario. Entonces, cuando ustedes ven acá, la zona, lo amarillo, recuerden, es el endodermo, lo rosado es el mesodermo y lo azul el ectodermo. Entonces, ustedes ven la zona de las somitas, la parte de la cavidad cenómica y perivitelina, y hacia esta zona del mesodermo se empiezan a formar los tubos endocárdicos. Entonces, cuando viene el plegamiento, los dos tubos, las dos esbozos de lo que son los tubos endocárdicos forman el llamado tubo endocárdico, ¿sí? Y a esa zona en algunos libros usted lo puede encontrar como mesocardio. Y entonces viene esa fusión, ¿sí? O sea, ese gran tubo viene a fusionarse en dos, ¿sí? Embriológicamente hablando,
Y cuando ya vemos esa configuración que ustedes ven acá, ustedes ven que sobre la aurícula y sobre el ventrículo viene una tabicación. Entonces, esas tabicaciones son mostradas ahí, todo es codificado por genes, entonces es importante el control genético, la parte de los genes HOX, los HOMEOC, entonces todo está, digamos que, clarificado allí. Entonces, de un tubo endocárdico primitivo, ustedes van a ver los plegamientos, ¿sí? Y los entrecruzamientos para finalmente, ¿sí?, tener las cuatro cabezas. Esos plegamientos me van a tener, miren, la configuración de lo que es la zona del ventrículo derecho con el atrio derecho y la zona del atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Entonces, esa sería la zona de la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, ustedes ven cómo esos plegamientos, en el cual la parte superior que se considera bulbo cardíaco, se pliega, hace un giro de 180 grados, ¿sí? Y digamos que la parte de lo que era el atrio izquierdo, miren que está hacia la parte inferior y la parte de la zona ventricular, tienen que ascender, ellos suben por esta zona a un giro más o menos de 360 grados y digamos que esta parte del bulbo cardíaco se mantiene constante, pero la zona ventricular y la zona del atrio izquierdo sí tienen que ascender para la configuración final del corazón. Pues aprovechemos esta lámina para que ustedes vean, esto sería el atrio izquierdo, ventrículo derecho, atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Recuerden, del ventrículo derecho sale por delante la arteria pulmonar y la arteria pulmonar me va a dar una arteria pulmonar izquierda, una arteria pulmonar derecha. Y por detrás, en la zona del ventrículo izquierdo, voy a tener la arteria aorta. La arteria aorta tiene tres porciones. La aorta ascendente, donde da las ramas coronarias, coronaria derecha, coronaria izquierda. Otra zona que es el llamado callado aórtico, donde vamos a tener de derecha a izquierda el tronco brachiocefálico derecho, del cual salen la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Después vamos a tener la carótida común izquierda y la subclavia izquierda en esa configuración. Entonces, si hacemos un corte de tipo coronal, ustedes van a dar en toda su conformación los atrios o aurículas. En esa zona, aquí ven la aurícula derecha recibiendo la capacitancia de la vena cava superior, de la vena cava inferior. Esta válvula que está hacia la zona derecha se conoce como válvula tricúspide y digamos que toda la capacitancia de esa aurícula va a pasar al ventrículo derecho, es sangre poco oxigenada y finalmente llega a los pulmones para hacer el intercambio alvéolo capilar. Cuando ya esa sangre está purificada, está llena de nutrientes de oxígeno, llega al atrio izquierdo, ¿sí?, en forma de 4 vasos, son las venas pulmonares, y esas venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda, pasan por la válvula mitral, y esa válvula mitral permite el paso hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo iríamos hacia la aorta. La porción final de la aorta es la aorta descendente, y está conformada por la aorta torácica y la aorta abdominal. Entonces, ahí vemos el camino de las capacitancias, primero en azul, entonces, atrio derecho y sistema pulmonar. Después, cuando viene la oxigenación, venas pulmonares, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo y arteria aorta. Entonces, en su parte histológica, ustedes ven que los vasos sanguíneos están formados por 3 capas. Entonces, la íntima, que es el endotelio, es la que más nos interesa, ¿sí? Está asegurada por un tejido conjuntivo y una lámina basal, y este endotelio, muchachos, asegura de que no haya factores coagulantes cuando pase la sangre. Ese tejido endotelial, al igual que lo van a encontrar en estructuras que están en contacto con la sangre, no permite que haya formación de coágulos. Después estaría la capa media, que es una configuración llena de músculo liso, ¿sí?, pero pues puede cambiar de acuerdo al calibre y a la funcionalidad del vaso sanguíneo, o sea, es más variable. Y la adventicia, pues al final es el tejido conjuntivo que está en toda la configuración del vaso. Entonces, túnica adventicia, túnica media y endotelio. Entonces, recuerda que el endotelio permite que las estructuras sanguíneas no sean procoagulantes. Entonces,
Arterias del griego aire, sí, pero porque en esa época se creía que se llevaba era aire. Capilares en la configuración latín significa cabellos, entonces cuando los empezaron a ver, vieron que era como una entrecrucijada de cabellos, y las venas simplemente hagas de cuenta que son como ríos que van drenando, entonces por eso las llamaron conductantes. Entonces, pues, si vemos la etimología, pues realmente no favorece lo que sea similar. Sin embargo, los nombres se han establecido así: arterias, venas, y el intercambio final va a ser en los capilares. ¿Dónde tenemos más capilares? En las manos, en los pies y en las zonas, digamos, más distales, como la nariz, las orejas, dentro de esa configuración. Entonces, lo que hablábamos, arteriolas, vénulas, perdón, arterias, venas, después arteriolas, vénulas, y hacia el capilar, ¿sí? Entonces, hay inervaciones y hay irrigaciones también de los vasos. Entonces, ustedes lo pueden encontrar como el vaso vasorum y el nervio vasorum, en lo que es su parte de histología. Entonces, para ir teniendo un acercamiento, pues ustedes ven que los tipos de arterias definen características. Si yo tengo una arteria que es elástica, me va a servir para conducción, ¿sí? Porque tiene menos capacitancia, y las musculares ayudan a la distribución. Las porciones finales van a ser arteriolas, que realmente pues ya sus características ya no están definidas ahí porque ya van a estar llegando a conformar capilares. Entonces, las arterias elásticas son las que son mayores en tamaño, tienen una pared más gruesa. Cuando tengan la oportunidad de entrar al anfiteatro, ustedes van a tocar lo que son las arterias, las venas. Entonces, van a sentir que en los vasos que son arteriales son un poco más duros, más gruesos, y al tocarlos rebotan un poco los dedos. Y van a ver que con las venas pasa una situación diferente, una percepción diferente. Uno siente es como una lámina de papel y que no rebota, sino que se colapsa. Entonces, esa es, digamos, que la gran diferencia cuando lo vemos en un cadáver. Cuando estamos en una cirugía, entonces viene la parte de lo mismo, porque puede estar lleno de fluidos, materia fecal, sangre, orina, qué sé yo, y digamos que al tocar uno siente el pulso de las arterias, es pulsátil grandemente, y de las venas sí, por lo general, no hay pulso y está colapsada, aunque tiene la forma por la sangre, está colapsada. Entonces, las arterias elásticas, las mayores son en tamaño, entonces son las más grandes, se puede decir, las más gruesas, mantienen la presión, contrarrestando lo que es la sístole y diástole del corazón, se originan en los ventrículos. Entonces, los ejemplos de esas arterias elásticas o grandes arterias elásticas serían la arteria aorta y la arteria pulmonar. Recuerde que la arteria pulmonar es la primera que sale y sale del ventrículo derecho, y la aorta sale por detrás y sale del ventrículo izquierdo. Entonces, arterias elásticas. Entonces, su configuración tiene una configuración de túnica media, que ustedes lo pueden ver sobre esta zona. Esta es la zona del endotelio, esta es la zona adventicia, y la túnica media tiene una conformación mucho más grande en esa configuración. Entonces, ejemplos, la aorta y la pulmonar. Recuerde que la pulmonar sale la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha. Recuerden que la arteria pulmonar, aunque es arteria, muchos atlas o dibujos la tienen configurada en color azul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay sangre venosa, pero sigue siendo una arteria. Y recuerden que la aorta tiene tres secciones: aorta ascendente, callado aórtico y aorta descendente. Arterias musculares. Entonces, ese tipo de arterias musculares ya son de menor calibre, no se puede decir que de mediano calibre, sino son mucho menores, y ayudan dentro de la configuración muscular a regular el flujo sanguíneo. Ejemplo, si la arteria va debajo de los bíceps, cuando se contraen los bíceps, ella trata de liberar un poco su contenido, pero no puede por la compresión muscular, pero cuando hay relajación, sí, permite que fluya la sangre. Entonces, la acción es pulsátil, es impulsada por la parte de los músculos y ayuda a la distribución en toda la parte muscular. Entonces, esas arterias musculares ya ustedes van a ver que no tienen una configuración de túnica media tan representativa, ¿sí? Y ya digamos que se equilibra con lo que es el endotelio, la túnica media y la túnica adventicia.
Entonces, continuamos aquí. Entonces, las grandes arterias elásticas estarían sobre este punto, ¿sí? Y después tendríamos las arterias de configuración media, que están en los grupos musculares. Las arteriolas, ya en la parte capilar, ya en la parte final, ayudan a lo que es el control neurovegetativo o parasimpático y simpático, y también el tono muscular. Por eso esas arteriolas al final controlan todo lo que es la presión arterial, están involucradas en la patología que ustedes conocen como hipertensión arterial. De hecho, la definición de hipertensión arterial es un aumento de la presión en las paredes arteriales. Entonces, sobre todo las que van o las arteriolas que llegan al sistema del flujo renal, pueden activar otros sistemas como el eje renina-angiotensina-aldosterona y perpetuar la hipertensión. Entonces, estas arteriolas ustedes ya las ven dentro de una configuración más de músculo liso. Entonces, estas son las células sanguíneas, esta es la parte del músculo liso y esta es la zona de la adventicia. Entonces, la zona de músculo liso mucho más configurada. ¿Por qué? Porque las arteriolas tienen un control simpático y parasimpático mucho más grande. Entonces, cuando ustedes encuentran las definiciones de vasoconstricción, vasodilatación, por lo general están relegadas a estos vasos. Los capilares, entonces vamos a tener endotelio, conectar a las vénulas, y finalmente ahí es donde ocurre el intercambio de nutrientes y orgánicos en cada elemento. Sí, bueno, creo que por ahí prendieron un micrófono. Entonces, la parte de los capilares va a estar conformada mayor porcentaje por endotelio, y entonces ellos sirven simplemente para hacer redes o anastomosis entre los vasos para hacer intercambio del flujo sanguíneo. Entonces, como ustedes lo pueden ver, la parte de los capilares simplemente intercambian lo que es glucosa, oxígeno, nutrientes con la otra parte de los capilares. Entonces, digamos que ese sería el intercambio. Nos vamos para el lado venoso, entonces las vénulas también serían la parte más pequeña, forman plexos, de hecho no se llaman anastomosis, sino ya plexos, plexos venosos, anastomosis vasculares. Sin embargo, ustedes van a ver que muchas veces intercambian los o las definiciones. Entonces, es diferente a anastomosis, que es algo relacionado a lo que es la parte capilar, arteriolar, a plexos venosos. Y muchas veces también les gusta mezclar con los términos de nervios, por ejemplo, la anastomosis de los nervios cuando eso no existe, o los plexos venosos cuando eso no existe, también dentro de ese punto de vista. Las venas medias, entonces, tienen una capa muscular más gruesa, la adventicia más gruesa, pero realmente la característica de las venas ni siquiera es esa zona de más grueso o adventicia más gruesa, porque al corte histológico y al tacto no se evidencia eso realmente, sino que es el sistema antirreflujo que tienen las venas, sobre todo cuando empezamos con las venas medias. Y ese sistema antirreflujo lo que tiene son unas válvulas que permiten que con las contracciones musculares la sangre sea impulsada contra gravedad. ¿Sí? Cuando se pierde ese sistema antirreflujo, se produce la patología que se llama varices. Entonces, donde debemos tener un sistema antirreflujo más grande por la evolución es en el sistema de los miembros inferiores, y ese se puede poner en contexto con las varices porque son más frecuentes allí. Entonces, cuando las venas se dilatan, pierden las válvulas y hay un daño. Esas venas o esas válvulas dañadas se ven mucho en los embarazos, se ven mucho en personas que están mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentadas, entonces pueden generar esos fenómenos. Y además que se ve en la parte, o sea, se ve más frecuente en los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque evolucionamos a lo que fue mantener la bipedestación. Entonces, digamos que esa patología se ve mucho más allí. Las venas mayores están relacionadas también al corazón, a las grandes bombas, y estaríamos en contacto con lo que son las venas cava superiores e inferiores y las venas pulmonares. ¿Sí? Entonces, los ejemplos que ustedes denotan ahí
Entonces, esta que ven aquí sería la vena cava superior, esta que ven aquí es la vena cava inferior, ¿sí? Las venas pulmonares. Y bueno, dentro de esas definiciones, pues quiero que no se olviden qué es anastomosis, qué es un plejo venoso, con qué está relacionado, digamos las arterias que son más importantes, digamos las elásticas dentro de ese contexto, ¿sí? Y esa túnica media que tiene más capacidad de músculo, más fuerza para distribuir ese oxígeno, esa sangre que lleva ese sistema cardiovascular, y pues que tengan en cuenta que al final arterias y venas, si se diferencian macroscópicamente, acuérdese cuando uno la toca, la resistencia, los dedos, o también el colapso típico de las venas, y consecuencia de todo eso, de ese sistema, es que digamos el volumen sanguíneo como tal, el 80% se localiza en las venas, ¿sí? Ese 20% que está en el gasto cardíaco es el que se maneja para llevar a los órganos, y pues que digamos que la velocidad de flujo es mayor en las arterias por el pulso, también hay que tener en cuenta, y también en las arteriolas se maneja lo que es esta patología importante que es causa frecuente de estudio de nosotros, que es la hipertensión arterial. Entonces, al final pueden tener la configuración de venas y arterias, por lo general las venas son más grandes, ¿sí? Y están colapsadas, y las arterias son más centrales, son más pequeñas. Entonces, segundo concepto sobre circulación sanguínea, muchachos. Entonces, la circulación sanguínea es un circuito cerrado que tiene dos componentes, la circulación mayor y la circulación menor. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta todo eso, porque a partir de que aparezca o que tengamos toda la parte del QIES, pues vamos a empezar a hacer toda la parte de los exámenes. Y digamos que eso al final es de lo que vemos, revisamos, y de lo que está en las guías. Entonces, concepto importante es la circulación mayor, o la llamada circulación corporal, y la circulación menor, o llamada circulación pulmonar. Entonces, ambos componentes hacen parte de una comunicación entre ellos mismos, y es simplemente lo que veníamos hablando, la confluencia de los ventrículos, las arterias, los capilares, y otra de las venas, las aurículas, los ventrículos y los capilares. Entonces, como ustedes ven, de la zona de las aurículas hacemos una comunicación a los ventrículos, el paso es a través de válvulas, después de eso arterias, después de eso a los capilares, después viene un intercambio venoso, y esas venas al final llegan al atrio derecho para hacer la configuración de la circulación. Sobre la circulación menor, entonces el circuito es corto, entonces es importante que ustedes sepan dónde empieza. Entonces, esa circulación menor empieza en el ventrículo derecho, pasa por las arterias pulmonares, llega al pulmón, hace intercambio, sale por las venas pulmonares y finalmente llega al atrio izquierdo. Entonces, mi circulación menor inicia en ventrículo derecho, termina en atrio izquierdo. ¿Cuál es su objetivo? Entonces, el intercambio alvéolo capilar que ocurre en el pulmón y en los capilares en esa zona. La circulación mayor, entonces, es un circuito más largo, entonces tenemos las mismas connotaciones. Entonces, ¿dónde inicia? En el ventrículo izquierdo, pasa por la aorta, de la aorta se distribuye, eso ya tiene coronarias, va a ir también a la cabeza del cuello por medio de las carótidas, y también va a ir a la subclavia hacia los miembros superiores. Después de eso va a ir por la aorta descendente a la zona torácica y la zona abdominal, ¿sí? Y finalmente de las ilíacas pasa a los miembros inferiores, y ese circuito llega a los órganos o sistemas orgánicos, y pasa a finalmente ser un drenaje venoso que llega al atrio derecho por medio de la vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, esta sería mi connotación de vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, mi circulación mayor iniciaría en el ventrículo izquierdo y terminaría en el atrio derecho. Importante que lo tengan en cuenta, muchachos. Entonces, para que valoremos un poco, el ventrículo izquierdo es más de presión, o sea, soporta más presión
más volumen, y el ventrículo derecho ya la presión es más corta, menos importante, y digamos que lo que se maneja es una capacitancia que llega a las arterias pulmonares. Sobre las presiones del sistema vascular, tengan en cuenta que la circulación mayor tiene una presión alta en el ventrículo izquierdo y en las arterias que salen, y una presión baja en el lecho capilar y las venas. Simplemente está describiendo dónde hay presión alta y dónde hay presión baja. Eso es lógico. Mayor presión sobre la arteria pulmonar y sobre la arteria aorta mucho mayor, ¿sí?, que sobre los capilares y las venas. Y la circulación menor, pues ya vamos a estar sobre la presión del corazón derecho, y pues la arteria pulmonar, miren que maneja 1/7 de la presión de la aorta. Entonces realmente es una capacitancia. Las diferencias de presión sobre las arterias van a estar más o menos en 100 a 75. Las arteriolas, miren que van de 40 a 75. Las vénulas manejan de 20 a 10 y las venas menos de 15. Entonces, si ustedes observan, las presiones en las venas son mucho menor que a las que se ven en la parte arterial. Entonces, de centro a periferia, pues eso es como un circuito donde ustedes ven la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, a menor diámetro arterial, ¿sí?, va a generarse una mayor presión. A mayor diámetro arterial, pues una menor presión, ¿sí? Entonces, por eso la presión va a estar localizada, o digamos, lo que es la parte de la hipertensión arterial, sobre las arterias de más pequeño calibre. Entonces, la velocidad de flujo también, si ustedes lo analizan, entonces si el vaso es de mayor calibre, pues la velocidad de flujo va a aumentar y va a haber menos resistencia. Si es de menor calibre, va a haber más resistencia, el flujo va a ir más despacio. Tercer concepto que quiero que tengan en cuenta, muchachos, la circulación prenatal. Entonces, la circulación prenatal es absolutamente diferente a lo que manejan los adultos o las personas cuando nacen. Hay que tener también la correlación con la placenta. Entonces, la placenta más o menos a las 5 meses está en toda su configuración. Recuerden, está eh, orientada bajo la progesterona, y ese circuito de la placenta hace que haya una recepción entre lo que es la circulación materna con la comunicación entre la circulación fetal. Entonces, para que tengamos en cuenta, ustedes van a ver dentro de su embriología, recuerden, fecundación, un óvulo con un espermatozoide, séptimo día, pasa dividiéndose en etapa de blastocisto, se implanta, y ese blastocisto tiene una capa externa, se puede decir que es el sincitiotrofoblasto. Sincitiotrofoblasto toca el endometrio y lo empieza a cambiar, entonces el endometrio ya no se llama endometrio, sino que se llama decidua, y ese trofoblasto que está ahí en esa zona y está en contacto con el corion, y el corion después embriológicamente se va a transformar en esto que es la placenta, ¿sí? Entonces la placenta ayuda a las funciones de metabolismo, ayuda a las funciones de nutrición, de crecimiento, de todo lo que es la unidad materno-fetal. Entonces la placenta está conformada por 3 vasos, en la mayor parte de los casos de la normalidad. Miren que está conformada por la vena umbilical, pero aquí ustedes la ven roja, de color rojo rutilante, y estaría conformada por las 2 arterias umbilicales, pero ustedes las ven azules, bueno, un poco más ese rojo que ustedes pueden encontrar allí. Entonces, miren, esta zona es la zona del ombligo del bebé y tiene el remanente de las venas umbilicales. Pero en la vena umbilical se va a configurar en la etapa adulta como el ligamento redondo del hígado. Aquí va a haber un conducto venoso o el ducto venoso que va a estar configurado hacia la vena cava superior, que después se va a llamar ligamento venoso remanente embrionario. Y vamos a tener otras 2 configuraciones: el ductus arterioso, que es la configuración de la unión entre la arteria pulmonar y la arteria aorta en la etapa embrionaria, y lo que son las comunicaciones interauriculares e interventriculares, el llamado agujero oval. Entonces, digamos que los conceptos claves que deben tener es que la vena umbilical
trae sangre oxigenada y nutrientes de la madre, o sea, ahí llegan la sangre oxigenada y los nutrientes de la madre, ¿sí? Y entonces hay tres conductos de mezclas venosas y arteriales principales, que sería el conducto venoso, el conducto arterioso y el agujero oval en esa etapa embrionaria. Entonces todo eso hace que haya una mezcla, ¿sí? Y en esta zona haya un gradiente de presión muy alto. Entonces todos esos embriones, esos fetos tienen una circulación fetal aumentada y es la que mantiene la presión de circuito hacia todo el sistema cardiopulmonar. Después de que ustedes ven la circulación que tiene ese embrión, vamos a observar que de la aorta descendente y las ilíacas finalmente viene sangre poco oxigenada y esa sangre poco oxigenada sale por las arterias umbilicales. Entonces, si ustedes ven, no hay que dejarse orientar por el color. Miren, la vena umbilical lleva sangre oxigenada y las arterias umbilicales llevan sangre poco oxigenada. Entonces, ese bebé, ¿cómo sobrevive si esa circulación no llega con un fluido bien grande ni una presión bien grande a los tejidos? Entonces, recuerden que en esta zona o en esta zona de producción estaría el sistema de lo que es la hemoglobina fetal. Entonces, la hemoglobina fetal tiene una unión de 9 a 10 veces mayor al oxígeno que la hemoglobina adulta. Entonces, eso es lo que nos compensa, muchachos, la circulación prenatal. Entonces, recuerden, la circulación fetal, sí, marca una hipertensión pulmonar grande, el cortocircuito está grande sobre la parte de los pulmones, y cuando viene el nacimiento, pues entonces ya hay oxígeno, ya los pulmones no tienen que estar, digamos, siendo como el carácter principal, y a ese punto se tiene que cerrar el conducto venoso para que ya no haya mezcla, y se tiene que cerrar el conducto arterioso, y se tiene que cerrar el agujero de Bottal o el agujero oval, ¿sí? Entonces, digamos que por lo general este siempre se cierra, el conducto venoso. Puede haber problemas para que se cierre el conducto arterioso, entonces a veces se identifica por el soplo en maquinaria, y también puede haber defectos en el cierre del agujero oval que se conoce como comunicaciones interauriculares o shunt interauricular. Entonces, esta parte o este concepto es importante que lo tengan en cuenta dentro de su vida de estudiante de medicina. Entonces, es diferente la circulación como se dan los fetos en los embriones a cómo se da en la etapa adulta. Concepto de circulación colateral. Entonces, son anastomosis entre vasos no terminales que se pueden presentar por estímulos angiogénicos o neovascularización. En algunos órganos es más acentuada con la parte de los intestinos, en la zona renal, en la parte del estómago, ¿sí? Entonces se van formando vasos paralelos o vasos que ayudan a drenar ese mismo territorio. Eso quiere decir que, por ejemplo, si se presenta un infarto sobre esta zona, ¿sí? Entonces las arterias o ramas colaterales ayudan a recuperar esa zona sin necesidad de intervenir sobre el vaso ocluido, ¿sí? Entonces, eso se ve representado mucho en el corazón, la llamada circulación colateral, pero no en todas las personas. Entonces, hay personas que, por ejemplo, han tenido una vida dedicadas al deporte, al atletismo. Cuando llegan a ancianos, por ejemplo, se puede cerrar la arteria coronaria izquierda, pero tiene ramos colaterales que ayudan a compensar ese daño. Digamos que el infarto no es tan representativo y se puede recuperar más fácilmente. A mayor edad, muchachos, mayor circulación colateral. Entonces, un anciano de 90 años puede tener circulación colateral mucho mayor que una persona de 30 años. Entonces, digamos, si a la persona de 30 años se le ocluye, se infarta, versus una persona de 90 años, pues la persona de 90 años puede tener mayor capacidad de supervivencia que esa persona joven gracias a la circulación colateral. También eso explica por qué hay personas que a veces se infartan y ni siquiera sienten el dolor o sienten solo una molestia, pero se infartaron, la circulación colateral llegó, suplió eso y listo, todo se fue arreglando. Entonces, muchas veces pasan años y después le miran algún electrocardiograma y hay signos de que se infartó alguna vez y el paciente no se dio ni cuenta. Hay otros circuitos que ustedes los ven en la red capilar, son los cortocircuitos arteriovenosos,
¿sí? Y pues pueden estar implicados en la zona capilar y pueden estar no implicados en la zona capilar, ¿sí? Uno representativo sería este que les preguntaría, les acabo de mostrar, sería la zona del conducto arterioso. Esta es la arteria pulmonar izquierda, pulmonar derecha. El conducto arterioso eh, haciendo comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿sí? Y eso es normal en la descripción fetal, ¿sí? No obstante, hay circulaciones o cortocircuitos arteriovenosos que hacen parte de malformaciones, digamos que son los más representativos a nivel cerebral. Entonces son personas que pueden estar jóvenes, tienen esa malformación arteriovenosa, ese cortocircuito arteriovenoso grave, y en algún momento tienen alguna debilidad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven aquí que estos vasos son más dilatados, entonces tienen alguna debilidad y eso puede conllevar a que se rompa, y son pacientes que, por ejemplo, se ven casos de mujeres teniendo el parto, se rompe el sistema de ese cortocircuito a nivel cerebral, entonces tienen derrames cerebrales, tienen una implicación neurológica importante. Entonces esas personas con malformaciones arteriovenosas muchas veces no se sabe ni quién los tenga, sino cuando se presentan, por lo general se presentan en personas jóvenes, o sea, como un ACV o un stroke, un derrame cerebral, pero en personas jóvenes, para que lo tengan en cuenta. El tema porta, entonces, esto hace referencia en el ámbito quirúrgico a la siguiente definición. Todo sistema vascular porta es aquel que inicia en los capilares, siendo capilar, y también termina siendo capilar. Entonces, un sistema porta inicia siendo en el sistema de los lechos capilares y termina también en la circulación de los lechos capilares. Hay dos sistemas portas en el cuerpo humano: el sistema porta hepático y el sistema porta hipoficiario. Pues para que ustedes lo tengan en cuenta, o sea, el hígado y la hipófisis manejan los dos sistemas porta y ustedes pueden encontrar ahí. O sea, no llega simplemente una arteria, no sale simplemente una vena, sino que estamos entre arterias y venas, muchas veces más venas que arterias, y también terminamos en arterias y venas. Sistema de drenaje linfático, ustedes ven que es un sistema paralelo, como lo hablamos al comienzo, y lo que hace es transportar la linfa y los componentes del sistema inmune. Además sirve para reabsorber líquido, proteínas y drenajes de ciertos órganos o ciertos tejidos. Entonces es tejido linfático, tejido linfoide que se transmite por allí. Los vasos son vasos simples que tienen endotelio y tienen la función de transportar, de permitir el drenaje. Entonces, si somos acuciosos, pues por ejemplo aquí podríamos definir que esto sería la vena. Cuando digamos tenemos un órgano, entonces este sería la parte de la vena, esta es la zona de la arteria y esta es la zona del vaso linfático, ¿sí? Sería algo más simple que los otros dos. Entonces ese sistema linfático dentro de la configuración macro, ustedes lo ven que se forma en la zona lumbar, más o menos L1, L2, con la cisterna del quilo. Ahí viene el drenaje de los miembros inferiores, el drenaje de los genitales, el drenaje perineal, el drenaje urogenital, y también tiene un conducto que va por toda la parte torácica que se llama conducto torácico, y finalmente ese conducto torácico recoge el drenaje de los órganos que están en el tórax, en el abdomen, en el mediastino, y finalmente llega a una forma de Y en el cuello, que es en el remanente yugulosubclavio, a drenar. Bueno, primero recibe lo que es el drenaje venoso de la cara, órganos de los sentidos, de la zona encefálica y de los miembros superiores, y el drenaje yugulosubclavio finalmente termina en la vena cava superior para hacer su circulación. Entonces, diferentes los ganglios linfáticos que serían en este punto, a diferentes los ganglios nerviosos, ¿sí? Recuerden que esto es tejido linfoide, esta zona sería la cisterna del quilo, esto sería el conducto torácico, y acá el drenaje yugulosubclavio, ¿sí? Para hacer la circulación de la linfa. Si la linfa se acumula, por lo general se produce por procesos de éstasis, o sea,
personas que no se pueden mover, personas que han tenido algún accidente o una enfermedad crónica, y entonces esas personas por lo general hacen inflamación o edema de los miembros o de partes distales. ¿Qué otras situaciones patológicas pueden producir? Es el linfedema. Ustedes van a ver, o pueden leer, los cáncer pueden generar obstrucción del sistema de drenaje linfático cuando hacen infiltración por metástasis, y lo que pueden generar es un crecimiento grande, ¿sí?, sobre zonas, lo llaman elefantiasis, y entonces esos órganos crecen. Sobre ese punto está la configuración de la cisterna del quilo, el conducto torácico y el drenaje yugulo-subclavio. Ese sistema de drenaje linfático al final no se observa y no lo puedo palpar tampoco, sino requiere estudios especiales. Entonces, esa linfa hace una circulación sobre el sistema venoso, hace una reabsorción sobre los lípidos en el hígado y hace parte del sistema inmunológico o sistema de defensa. ¿Listo? Digamos que ese sería la configuración de nuestra parte angiológica. Si ustedes pueden tener un acercamiento o profundizar, es importante. Digamos que toda la parte de los órganos y toda la parte del estudio anatómico siempre tiene que tener irrigación, drenaje venoso, tanto del órgano como tejido, el músculo, siempre manejamos lo que es la irrigación y el drenaje venoso. ¿Listo? Entonces yo creo que podemos terminar allí.